Do or do not. There is no try. What we do in life echoes in eternity. Vida se abre camino. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Ya no corras, Macario. ¿Para qué? Get busy living or get busy dying. One step at a time, one punch at a time, one round at a time. Keep your friends close, but your enemies closer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Cinéfilos 4T, donde hablamos de cine y filosofía cada semana. Yo soy Aloix y en esta ocasión discutiremos un caso excepcional en la historia del cine independiente, que será un pretexto para seguir discutiendo los problemas de la industria del entretenimiento. The Room, película de culto, escrita, dirigida, producida y estelarizada por el único e inigualable vampiro viajero del tiempo, Tommy Wiseau. Cuenta la historia de Johnny, Mark y Lisa, tres personajes que son amigos, amantes y rivales a través de la poco elaborada narrativa. Llena de cortes abruptos, diálogos sin sentido, escenas enteras irrelevantes y carentes de estructura, The Room es una muestra excelente de lo que un productor puede lograr con suficiente dinero sin necesidad de tener un buen guión, actores preparados o educación cinematográfica. The Room ha sido llamada el Ciudadano Kane de las malas películas por Clark Collis, profesor de cinematografía, y ha sido una sensación de internet junto con la más conocida Starship Troopers. The Room ha creado numerosos rituales alrededor de su proyección, incluidos pero no limitados a lanzar cucharas de plástico en escenas que muestran las fotos de stock en los marcos de la habitación estelar, gritar enfócate a la pantalla cuando una escena está fuera de foco, pedirle a Tommy Wiseau que voltee a la esquina de la pantalla para simular que voltea a ver a la persona que lo grita, y demás rituales extraños, productos de esta obra cinematográfica que es una cosa rara en el mundo del cine. Me acompañan Isaac, Sharon, Rafa y Caro, y van a estarme roasteando porque ya hicimos esta parte 2 veces. Olvidé grabar la primera media hora del programa, entonces discúlpenme de antemano por todas las referencias que no comprenderán. Fue mi culpa. ¿Y quién quiere comenzar? Pues, al igual que la última vez, voy a comenzar. Voy a comenzar diciendo que lo que hace tan especial a The Room es que es tan antinatural. Me encanta, por cierto. No sé si se escuche, pero no puedo dejar de sonreír cuando hablo de The Room. Me da mucha risa, me parece una película genial, magnífica. Y eso es justo de lo que quiero hablar. Que The Room rompe con lo que vemos como una película buena o lo que consideramos que hace una película mala. Porque cuando hablamos de películas y qué hace a una película buena, pues pensamos que tenga buen desarrollo de personajes, que tenga una buena historia, ¿no? Que la trama sea congruente. O sea, hablamos de todo lo que no es The Room. Y aún así no pienso que The Room sea una película mala, porque una película mala no tiene un culto que la lleva siguiendo y la ve en los cines por 14 años seguidos. No tiene un actor que va por todo el mundo haciendo ¿cómo se llama? Obras especiales de The Room en cines. The Room es algo que disrumpe toda esta idea de qué es buena, qué es mala, ¿no? The Room es sin duda especial. A mí me gusta decir que es súper antinatural. Es tan antinatural como el inglés de Tommy Wiseau. Así como escuchamos de antinatural su inglés, así como escribió el guión de antinatural, así como obligó a la gente a decirlo exactamente como estaba escrito en el guión, pues toda la película es antinatural. Y no me parece que sea mala, aunque técnicamente es mediocre. Creo que no es tan mala técnicamente. Es más mala el guión y toda la trama y el desarrollo de personajes que son casi vacíos y que llegan, simplemente abren la puerta y eso es todo lo que vas a saber de ellos. Porque pues como ya sabemos le costó $6 millones y pues mucho de eso tuvo que ver con gente que ya sabe manejar las cámaras. Entonces no es una película que se vea amateur, pero bueno, no es una película que se ve mala con cámaras, porque pues gastó mucho puto varo como para que se vea mala, pero definitivamente se ve amateur y tiene toques que la hacen ver tan antinatural, como que después de que no le haya gustado cómo quedaba su voz en escena, la grababa en voiceover. Entonces hay muchas escenas, como la escena de las flores, cuando va a comprar flores, que se escuchan súper antinatural, porque la voz no va con los labios y va súper adelante la voz.
Y luego el Hey Doggy es lo mejor. No sé, The Room, una pinche joya. Me mata de risa cada que la veo. Y sin duda creo que de todas las películas que hemos hablado en Cinéfilos es la que más disfruto ver. Ya que estabas hablando de las cámaras, estaba viendo una entrevista de este vato, de cómo, pues, compró dos tipos de cámaras para rodar con diferente formato, y estaba viendo que, o sea, él decía, es que nadie lo estaba haciendo, y yo quería saber cuál era la diferencia entre grabar un formato y otro con la misma película, y como no había forma de diferenciarlos, pues compré las dos. Y ahí entendí cuál era la puta genialidad de Tommy Wiseau, que no comprenderemos hasta dentro de 100 años. Pero, pues por el momento yo puedo decir que The Room es una película, si bien es mala, no es una película mala al nivel de un serie B como Sharknado o cosas así, ¿no? Es más especial, yo creo. Tiene cierto encanto en su forma de contarte la historia, ¿no? En la grabación pasada, que no se grabó, hacía una comparación con David Lynch de cómo sus historias cuando ves sus historias, te adentras en un tipo de sueño o un estado de sueño en el cual, pues, hay veces que las cosas no te hacen sentido, pero te atrapan y te acercan hacia ellos y no sé, sientes la necesidad de saber más acerca de las tramas, y creo que eso pasa con The Room en un nivel diferente. O sea, si bien están al nivel, están en lados opuestos, yo creo. Es más una invitación hacia entender lo inentendible, pero yo creo que ese no es el punto de The Room, no es entender lo que está pasando en un nivel pues técnico o en un nivel narrativo, ¿no? Sino es más una película acerca de sentimientos, y yo creo que la mente de cómo funciona la mente de Tommy es así, ¿no? Es un mundo lleno de incongruencias a la forma del hablar y cosas así, ¿no? Es como un mundo raro en la cabeza de Tommy Wiseau. Sí, bueno, a ver si recuerdo lo que había dicho. Pero bueno, sí, yo definitivamente pienso que The Room es una buena película, y en un sentido que desafía los estándares de qué es una buena película, que va más allá de la técnica, ¿no? Que todo haga sentido. Y bueno, sí, creo que es muy importante aquí darse cuenta de las intenciones, porque, bueno, si es muy mala, es una película de las malas diferentes a las películas malas que nos gustan, como dijo Rafa de Sharknado, y eso a mí me gusta, la de Zombie Stripper. Y sí, o sea, son películas muy malas, pero son genialmente malas por el hecho de que quienes hacen esas películas las hacen con la intención de hacer basura, y es basura intencional, y pues hacer basura intencional también es su arte, y cuando lo logran, pues se vuelve una genialidad que mucha gente, incluyéndome a mí, disfruta. Entonces es algo muy diferente. Y luego hay otro tipo de películas malas que son cuando pues una persona cree que está haciendo algo bien padre, pero en realidad solo está haciendo pretencioso, y en realidad su película es vacía y es una porquería. Y bueno, en el caso de Tommy Wiseau, se acerca al segundo ejemplo de películas malas que les digo, pero tiene como todos los beneficios del primer tipo de películas malas que les dije, porque es súper disfrutable, porque Tommy Wiseau tenía toda la intención de hacer una película fantástica, genial. Él creía que iba a ser la eminencia cinematográfica, que iba a ser un gran artista, que iba a expresar todo lo que tenía dentro de sí, y eso es lo maravilloso de esa película, que justamente no hay pretensiones como en las otras películas malas que chocan, que simplemente él tenía claro lo que quería expresar y quería ser honesto, y lo logró. Y por eso es que yo pienso que es una película muy buena,
porque siento que definitivamente logra expresar lo que Tommy Wiseau pretendía expresar. Y bueno, yo pienso que pues ese es el chiste como de todas las artes en general, como del poder crear algo que comunique, que transmita una idea o un sentimiento, pero que sea verídico y honesto de ti. Y él lo logra, y aunque la película sea técnicamente pésima, los diálogos no hagan sentido, suceda que llega la mamá y dice que tiene, sí, tengo cáncer de mama, pero bueno, sigamos hablando de Johnny. ¿Por qué deberías quedarte con Johnny? ¿Por qué él te va a mantener? Y luego al Danny lo asaltan en la azotea de la casa, y es como, eso cómo puede pasar, y las pantallas verdes son horribles, salen un montón de tomas de un montón de lados donde nunca nadie va a ningún personaje, o sea, no, simplemente técnicamente es pésima y hay muchísimas cosas que no hacen sentido. Sin embargo, la película logra explicar y expresar algo que siente Tommy Wiseau, y incluso lo logra expresar de una forma meta de la misma película, porque, bueno, Tommy, por obvias razones, pues es una persona que llega con cualquier gente, y toda la gente lo que hace es como, pues sí, o sea, platico contigo y todo, pero a espaldas tuyas me río de ti. Y eso es justamente lo mismo que pasa en la película. Él se plasma ahí, es el personaje principal que tiene su pareja, su mejor amigo y así, y su pareja y su mejor amigo lo traicionan a sus espaldas, y él siempre sufre de lo mismo, aunque él intente ser una buena persona y lo que sea. Y justamente eso es lo mismo que pasó con la película cuando estrenó, que toda la gente pues veía la película y se reía de la película a sus espaldas. Entonces, es sumamente exitosa, por eso. Y por eso siento que es una genialidad y una buena película, porque logra expresar de la manera más honesta y acertada la situación del artista, que en este caso es Tommy Wiseau. Entonces, yo sí pienso que es una obra maestra, y que al mismo tiempo es técnicamente terrible. Y yo creo que aquí hay una conclusión interesante de que quizás la técnica no te hace el buen artista, sino pues lo que expreses. Y bueno, ya de forma más personal, yo, Sharon, pues ya la primera vez que la vi, pues sí fue muy divertida, pero pues fue como muy sorprendente, como que, ay, ¿qué onda con estos diálogos? Y pues ya ahorita la segunda vez que la vi, como que ya no me sorprendió tanto, no me reí tanto, cosa que sí me ha llegado a pasar con otras películas muy malas que he visto, similares, y pues quizás como que ya cansa un poco verla, en mi caso verla muchas veces, pero aún así la tengo en un estándar de muy buena película, y pues ahorita le puse 5 estrellitas en mi Letterboxd, y pues ya. Sí, igual voy a retomar lo que te estaba diciendo hace rato, Sharon, después de nuestro equivalente a dejar la tapa del lente puesta en el siglo XXI, que es no grabar la sesión. Efectivamente, yo creo que Tommy Wiseau en este caso lo que hizo fue, se proyectó demasiado. O sea, digo, creo que no, a lo mejor y es demasiado superficial llegar y asumir con pocas palabras si logró el cometido que tenía en un inicio o no, pero lo que sí es un hecho es que se notó mucho que se proyectó, vaya, o sea, digo, ya basta con el simple hecho de ver que él mismo protagonizó la película, ¿no? O sea, de alguna manera yo creo que sí, desde un inicio tuvo la intención de plasmarse ahí, y definitivamente lo logró a tal nivel que, como tú dices, ¿no? De manera meta, si bien a lo mejor la película puede que no haya tenido, digamos, la manera de impactar que Tommy Wiseau tenía proyectada en un principio, sí logró generar en el espectador la misma reacción que las personas podían llegar a tener de Tommy al verlo en la vida real, ¿no? Así frente a ellos, en personas, y eso está muy curioso, ¿no? La verdad es que no me lo había puesto a pensar así, pero creo que tiene todo el sentido del mundo. Yo honestamente sí
Pues, de hecho, ni siquiera puedo decir que fui la típica persona que le pareció hilarante la película. O sea, yo más bien la empecé a ver y literal todo el tiempo tuve cara de what the fuck, ¿qué es esto? O sea, no es algo que precisamente me diera risa, pero al mismo tiempo todo el tiempo me estaba cuestionando, es que yo sí soy de reírme con estas cosas de las películas cuando veo que están mal hechas, estén intencionalmente mal hechas o no, ¿por qué no me está dando risa esto, no? Entonces era más como que me incitaba ya a ejercicio de introspección mientras veía el filme. Y sí, a lo mejor y tiene que ver con eso que tú dices, Sharon, porque a lo mejor no es que sea como tal una película mal lograda, ni mucho menos una basura, es simplemente una manera bastante extraña de transmitirnos algo a través del cine. Y con extraña no me refiero a nefasto, sino más bien a inusual, ¿no? Peculiar, algo que, pues como Tommy Wiseau ya decía, es una persona bastante peculiar, pues por ende es muy lógico que su manera que tiene de transmitir las cosas sea igual de peculiar, ¿no? De hecho, todo esto me evoca una situación que pasó justo ayer, y eso también lo retomo por eso que dices, ¿no? De que se nota cuando las películas están intencionalmente mal hechas y cuando están mal hechas pero quisieron ser pretenciosas, ¿no? Porque justo ayer pasó algo de que mi hermana empezó a querer hacer caricaturas, no voy a ahondar mucho en eso, y me dice, es que las trataba de hacer con estilo caricaturesco y las personas que hacían me daban cringe cuando las veía, y yo le decía, es que ningún caricaturista empieza a hacer caricaturas desde el estilo de caricatura, o sea, nadie empieza sus dibujos siendo estilizados a menos que ya lleves años copiando un mismo estilo. O sea, lo normal o lo recomendable o un método que puedes usar es llégale más o menos al realismo y después del realismo trata de hacer los dibujos feos a propósito, y cuando los hagas feos a propósito te vas a dar cuenta de que no tienes nada que temer, y ya como con el paso del tiempo vas a ir agarrándole la onda pues a esos temas de empezar a estilizar más tus formas, ¿no? O sea, en vez de llegar y de entrada tirarle algo súper estilizado, porque dicho y hecho va a pasar como las películas pretenciosas que no son buenas, solo van a dar cringe y se va a notar a grandes rasgos que son horribles y no van a simpatizar con nadie. Es mucho mejor ver, en este caso de la analogía, un dibujo feo, hecho intencionalmente feo, porque ahí de alguna manera logras transmitir lo que quisiste, que pretender hacer un dibujo con todas las proporciones anatómicas correctas y que no te salga porque no eres bueno en anatomía, porque no tienes suficiente práctica o porque simplemente no has no te has preocupado por aprender cómo son las proporciones anatómicas, ¿no? O sea, eso es un caso también curioso, no sé, da más cringe en el caso del dibujo, un dibujo que sea anatómicamente incorrecto, pero que tuvo la intención de no serlo, que un dibujo que a propósito llegas y dices, sí, lo hice feo a propósito. Y lo mismo pasa con las películas, y eso sí es cierto. Esta de Disaster Artist, The Room, no se ve que haya tenido la intención de ser pretenciosa, como que todo el tiempo tuvo muy en claro en la cabeza, voy a ser honesto y ya, y dentro de su honestidad pues sacó algo raro, sacó algo que a lo mejor para muchos es nefasto, a lo mejor para otros es una joya, pero no está precisamente mal logrado. Entonces sí, creo que en conclusión sí es sumamente digno de hablar la película, y ya nada más para finalizar con eso, algo que, o sea, la película definitivamente sí tiene muchas cosas que puntualizarle, pero algo que sin duda a mí me genera muchísimo más llamada de atención que la película es todo el fandom mamador que se reúne alrededor de la película. Pues deja tú el fandom que llega y la ve nada más porque le da risa o porque dice, ay, mira esto qué cagado está. No. Hay fandom que de verdad está viendo la película solo para llegar y ponerse de mamadores como con cualquier otra película de culto. O sea, de que de verdad son personas que llegan y dicen, no, güey, es que The Room es una analogía de cómo se sentía de Tommy Wiseau encerrado en 4 paredes, y eso se nota porque antes de su declive como personaje lo vemos jugando con 4 personas a pasarse un balón sin ningún propósito, y las 4 personas representan las 4 paredes, y tú como de, güey, o sea, si le buscas le vas a encontrar, te puedo prometer lo que quieras, a que esa mamada no tuvo ninguna intención de tener tanto simbolismo, ni mucho menos tan profundo, y todavía la gente que le encanta andar mamando con eso llega
y lo percibe y dice, ay, no, es que seguramente este tiene un trasfondo bien intenso y yo lo voy a descifrar, es que es como un código Morse y no está mal hecha pues porque esté mal hecha de que no tenga presupuesto, está mal hecha porque quisieron transmitir algo profundo, es un mensaje oculto. Y yo como de, no, ya, es otro extremo, o sea, está divertido, pero pues no mames, ¿no? Y sí, a mí también me da muchísima risa ver cómo las personas se la gastan para inventarse simbolismos que muy probablemente nunca tuvieron la intención de existir, pero que de alguna manera hacen que queden, y es como de, pues sí, no, sí, es todo un fenómeno social esta cosa. Sí, y una vez me tocó ver un video de YouTube que se ponían a analizar los bloqueos de esa película, y yo dije, no mames, ¿eso qué? Como todo en la industria de entretenimiento, y es parte de lo que queríamos ahondar en este bloque de este mes en Cinéfilos, es que ahí cada vez es más difícil distinguir lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y definitivamente es una película exitosa, como decía Sharon. Claro que es un éxito porque una película independiente hecha con $6 millones, ha llegado a todo el mundo a través del word of mouth, ¿no? De la recomendación de boca en boca. No necesitó una campaña mediática, no necesitó grandes estrellas, no necesitó realmente de nada más que de la pura fuerza de la honestidad con la que se hizo esta película para que sea mundialmente conocida, ¿no? Y yo creo que esa es una de las preguntas que trataremos de ahondar ahorita, que es, ¿qué es lo que hace a una película buena o mala? Definitivamente le gusta al público, definitivamente es exitosa. Y yo te diría, definitivamente es una mala película. Yo creo que es una película mal hecha. No mal hecha adrede, como las películas de cine B que tanto nos gustan. Mal hecha de que se intentó hacer bien y no se pudo, ¿no? Y no se logró. Algo que decía Rafa me parece la epítome de lo que representa esta película. Y es que, en efecto, The Room es la primera película en la historia que se grabó tanto en 35 milímetros como en alta definición. Y para hacerlo, Tommy Wiseau tuvo que inventar, porque él inventó una máquina en la que podían caber las dos cámaras y los dos crews para poder grabarla de las dos maneras al mismo tiempo, que no sirvió de nada porque al final usaron la de 35 milímetros porque, como todos saben, en el 2003 pues 35 milímetros era el estándar y era la que era fácilmente editable y demás. Y eso nos habla de lo que es The Room, ¿no? The Room es Tommy Wiseau hecha película. Tommy Wiseau carga toda la energía con la que está hecha la película. Y Tommy Wiseau como este personaje misterioso, como este personaje que nadie sabe quién es, no sabemos cómo se llama, no sabemos de dónde sacó el dinero. Hay hipótesis tan graciosas como que es el secuestrador de un avión que se aventó en paracaídas después de cobrar $200,000 y nadie supo quién es. O que es Andy Kaufman que resucitó y ahora es Andy Kaufman pero con un acento raro. Para los que no sepan quién es Andy Kaufman, vean una película buenísima que se llama Man in the Moon con Jim Carrey. Y luego vean una película todavía mejor que se llama Jim and Andy, que es un documental de Jim Carrey haciendo de Andy Kaufman. Y cómo todo el mundo creía que Jim Carrey era Andy Kaufman, ¿no? Y todo este mito que se ha generado alrededor de la película hace preguntarnos sobre la calidad en el cine, ¿no? Y creo que otra discusión al margen de la que podemos hablar, de la que me gusta mucho hablar con Sharon, es del ejamparte, ¿no? El ejamparte existe porque hay una necesidad mercantil de vender cosas artísticas que podrían ser pésimas, pero eso no es importante porque ya la calidad en el arte es lo que menos importa. Ya no importa si la técnica es buena, ya no importa si hay estudiosos que la defiendan, importa que venda y que sea apreciada por un público que le guste, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí hay filosofía ahí, ¿no? Claramente no había un mensaje filosófico profundo detrás de algunas de las escenas de The Room, pero donde hay honestidad hay filosofía, y donde hay honestidad hay una capacidad humana de preguntarnos sobre la intencionalidad y el significado de las cosas. Y en efecto, ¿no? The Room es una película de la que yo me considero un aficionado y cultista, ¿no? Yo sí iría al cine a lanzar cucharas y morir de risa porque me encanta la idea de generar comunidad a través de una expresión artística como esta. No lo haría, por ejemplo, ir a ver Pulp Fiction, por ejemplo, que lo he hecho muchas veces en mi vida. Voy a ver Pulp Fiction porque me gusta Pulp Fiction, ¿no? Y no me gusta quedarme a la comunidad porque la comunidad es mamadora, nefasta. Pero sí me gustaría ir a ver The Room, a lanzar cucharas. Me gustaría ir a ver Zombie Strippers, a reírme con la gente. Me gustaría ir a ver Sharknado, ir disfrazados de los tiburones del Super Bowl, porque esas cosas son más importantes que la película o la obra en sí.
Y creo que The Room lo hace de una forma maestra. Y pues... Yo quiero decir que esa es la razón por la que existe este programa. Porque somos 5 personas que no son... que sí tienen su lado mamador. De cada quien mama a diferentes directores. Pero que en general somos el tipo de personas que irían al cine a ver cine B y pasárselo chido. Porque nos caemos chido por eso. Es lo único que quería decir de por qué existe Cinéfilos. Y como comentario final sobre The Room, sobre por qué pienso que es una gran película, solo quiero decir que The Room, como en los primeros momentos, te evoca un sentido de, ok, ya no necesitas esperar al final. Te da a entender que no va a pasar algo sorprendente en el final, o que no vas a entender el final, o que el final no va a ser bueno. Entonces... como que te dé a entender eso tan claro desde un inicio, nada más hace que disfrutes más lo que está pasando entre y antes del final, que es una gran magia de todo el cine B, pero específica de The Room, porque no ves Zombies Trooper esperando que tenga un pinche finalón, no ves Sharknado esperando que tenga un pinche finalón, los ves para disfrutar lo que está pasando en medio, y The Room creo que tiene un gran disfrute en medio. Y con esos comentarios finales de por qué The Room es buena, por qué The Room es mala, por qué The Room es un éxito, yo creo que vamos a pasar a hablar sobre Disaster Artist y sobre James Franco. Así que sigan en Cinéfilos. Pene de vaca. Siento que The Room es de esas películas en las que puedes apagar completamente tu cerebro y dejarte llevar. Qué buena. Esperando como que el mensaje. O analizándolo. Yo siento que esas películas que apagas tu cerebro racional y empieza tu cerebro dionisiaco y nada más estás disfrutando lo que pasa, ¿no? Así que no seas mamón, qué cagado esto y eso, ¿no? Y justo lo que decía Sharon, ya fuera del aire ya lo puedo comentar. Hay un canal que me gusta mucho de YouTube que se llama Wisecrack y tienen un segmento donde un alien habla de las películas de la Tierra como si hubieran pasado 5,000 años antes, ¿no? Y hablan de The Room. Y este güey de The Room hace un análisis súper profundo de las influencias que tiene The Room, ¿no? De un tranvía llamado Deseo, de Rebeldes sin Causa y demás. Pero obviamente lo hacen chiste, ¿no? Uh-huh. Pero salen cosas tan chingonas que yo digo, güey, es que pareciera que lo hicieron adrede. Pareciera que Tommy Wiseau estaba pensando en cómo hacer la toma y cómo hacer la escena para que pueda significar algo, ¿no? Uh-huh. Yo sé que no, y eso es lo que me da tanta risa. Que yo sé que no tenía esa intención, pero qué cagado y qué divertido que esas cosas pasen. Yo siento que no tenía esa intención, más sí estaba influenciado. O sea, definitivamente lo de Streetcar Named Desire sí hay sí hay cosas ahí. Y, o sea, con lo de Lisa, You're Tearing Me Apart. Tearing Me Apart. O sea, claramente, o sea, yo estoy casi segura que ese güey quería sentirse Marlon Brando ahí, o sea. Él dijo en una entrevista que él actúa como si fuera Marlon Brando y Clint Eastwood. Ya sé que no se favor, ¿no? Sí, y de hecho, o sea, leyendo el librito es como, es que sí, bro, porque justamente sale que presenta la escena esa de Marlon Brando que está en la lluvia y diciéndole que lo deje pasar y es como sí, definitivamente eso sucedió en su cabeza y wow. No, y que hasta llegó con el güey que le caía mal, con el que le decía Don, y que le dijo una vez, no te quieras creer Brando, güey. Aparte, no sé si ven que en la escena final llega el amigo que es como más chiquito, ¿no? Dani. Sí, el morrito. Y le llama Tommy, porque se le olvida que el personaje se llama Johnny, le dice Tommy. Sí, güey, ajá, y queda en el corte final, sí, que cagado. Pero es que eso, si lo ves como con este foco de una persona que no sabe lo que es The Room, diría, güey, es que esto es representativo de romper la cuarta pared y darse cuenta que Tommy Wiseau siempre fue él mismo en la película y está fue autobiográfico. Observando. No, güey, se equivocaron, no pasa nada, pero sí es divertido ese tipo de cosas. No, de hecho, hay una entrevista en la que Tommy desmiente y dice,
no, es que esas fotos de cuchara son para criticar a la sociedad consumista y no sé qué, y todo el elenco decía, no es cierto, no le quiso poner las fotos no le quiso quitar las fotos que ya estaban predeterminadas en los marcos que compró. Sí. O sea, De hecho decía que estaban en stock y se les olvidaron poner una foto y esa era la foto que venía en stock y ahí se quedó. Bueno, y es que también hay un par de personajes en la película que no tienen sentido, pero que te dan a entender que los raros son ellos, como el ladrón, el que asalta a Dani en la azotea. El ladrón solo sale como... Sí, solo sale como 2 veces, ¿no? Sale 2 veces y sale 2 minutos. Y te dan a entender que ellos son los raros, o sea, que ese güey sí vive el mundo real, ese güey sí está loco, ¿no? Los demás solo son así personas que viven en el epónimo cuarto. En el mundo de los sueños. Son todos artificiales, todos cuadrados, todos plásticos y es una gran crítica a la industria. Si es que esa fuera la intención, sería una gran crítica a la industria de Hollywood, ¿no? Los actores son plásticos, los productores nada más quieren vender, todos tienen esta idea de cómo debe ser la película, pero el pinche saltante que sale 2 minutos sabe qué pedo y le vale verga, ¿no? Y no, pero hasta eso está bien curioso porque el libro el de Disaster Artist, dice Greg que Tommy le dijo, no, yo no quiero que Don haga a Mark porque es muy plástico. Ese güey no transmite sentimientos. Tú sí los puedes transmitir, así que lo voy a correr y te voy a poner a ti. Pero lo corrí el primer día de grabación, aparte que eso también. Sí. No, aparte critica su plasticidad y todos los personajes normales dentro de la historia son plásticos y por eso son normales en la historia. Y es como, ay, a ver, aguanta, ¿qué hiciste aquí? Sí, te digo, es que ese es el tipo de fenómenos que pasan en la vida, ¿no? Cuando uno no quiere hacer cosas filosóficas, hace filosofía sin saberlo y eso es bien divertido porque así debe ser la filosofía realmente, ¿no? Como vamos a ver cosas cagadas que hace la gente y a encontrar relaciones pendejas que tú y yo sabemos que no hay ninguna intencionalidad detrás, pero que nos hacen pensar, nos hacen reír, nos hacen hacer sentido de convivencia. Pero hasta eso el Greg se veía que tenía potencial, güey. O sea, yo siento que si no se hubiera apuntado con el Tommy, hubieras sido un actor mediano. Pues tal vez no A-list, pero sí como lista B. Se ve por cómo narran. Es que aparte no solamente es Greg Nicotero, es el otro güey. Entonces es difícil saber dónde termina Greg y dónde empieza el coautor. Pero se nota que es un güey que nada más quería armarla, ¿no? Quería ser actor y ya. O sea que sí, estaba buscando la pepita de oro. Aparte tenía chance, ¿no? Porque era un güey guapo. Así como lo ven en Disaster Artist y que lo reclutan en chinga nada más porque se ve guapo. Ay, pero ya no sé si ser guapo ya sea suficiente, güey. No, hoy no, sí, pero en los 90 sí. Sí, tal vez en los 90 sí. Sí, digo, veo a Michael Cera y digo, no mames, ¿no? Pero Michael Cera es un leyenda, dios, ¿no? Michael Cera tiene cara de que estuvo en el lugar equivocado, a la hora equivocada, pero ya llegó muy, muy lejos la farsa para echarse para atrás. Sí. Es como Jonah Hill. Michael Cera es como eterno adolescente, ¿no? O sea, como que nunca maduró. ¿Qué pedo? ¿Qué chingados con Michael Cera? ¿Qué pedo? No, pero yo hasta eso, yo siento que le ha ido mejor ahorita que antes. Su película de Mid-90s, pinche joyita, güey. Bueno, pues. Y estamos de vuelta en Cinéfilos para hablar sobre Disaster Artist. Esta que es una película del 2007 dirigida y protagonizada por James Franco. Está basada en el libro del mismo nombre escrito por Greg Sestero y Tom Bissell. La película cuenta la historia de la creación de la gran película de culto previamente discutida, The Room. Este libro / película cuenta la historia de cómo fue hecha, quién financió y quién en su sano juicio participó en The Room. Con los hermanos Franco interpretando tanto a Tommy Wiseau como a Greg Sestero y a mi futura novia Alison Brie, que no tiene un rol muy importante, pero la menciono porque amo Community, perdón por el chiste de tío. Ha sido nominada fue ganadora de un Golden Globe y es considerada como una gran película. ¿Qué les parece el libro de Disaster Artist, la película de Disaster Artist y Alison Brie? Cuando yo vi la película de Disaster Artist, morí de risa y yo la fui a ver con toda la intención de ver una especie de documental.
porque me gustaba mucho The Room y se le Disaster Artist y sabía que tenía que ver con The Room y dije, vamos a verla, ¿no? Yo no tenía idea del papel tan brillantemente interpretado por James Franco y que James Franco es uno de los grandes actores de la época. Yo no sabía y salí muy contento por eso. La película me parece hecha de una manera tan hilarante porque está hecha para que te burles de alguien más. Es como el bully de la primaria que vivía de burlarse de alguien más, pero te cagabas de risa, ¿no? Y sabes que el chiste no es la película, es el otro güey, pero aún así te ríes, ¿no? Y eso me pareció muy, muy bello de la película. Más allá de eso, leí el libro después y en el libro me di cuenta de que somos una bola de personas culeras burlándonos de una persona que probablemente es una gran persona seguramente y tiene proyectos y deseos y podría ser su amigo. Y a pesar de lo culero que soy, ya aprecio esa parte de mí, ¿no? Y digo, sí, nos estamos burlando de una persona, pero qué divertido es burlarse de esta persona en particular porque es un personaje único en la historia, ¿no? Y toda esta mitología de la que hablábamos de The Room en Disaster Artist la logran plasmar muy bien. Porque con el personaje de Seth Rogen que está dirigiendo la película y sus expresiones faciales de toma 224, solo tienes que decir esto y no lo logra, entiendes la frustración con la que una persona común y corriente que no pertenece al culto vería The Room. Y yo me imagino a mi papá viendo The Room y viendo a este hombre, ¿no? Así como con cara de ¿qué está pasando? No entiendo cuál es la magia detrás de esta película. Y pasó en el tiempo en los Oscars que estuvo nominada James Franco, la gente que la veía decía, es que es una porquería y no la entiendo. Y mi mejor amigo me decía, es que es una porquería y no entiendo por qué a la gente le gusta. Y es un inside joke. Tienes que pertenecer a la comunidad para apreciarla en todo su esplendor. Y eso también me parece muy valiente de productoras de Hollywood hacer algo así en esta época, que ya no es tan común, ¿no? Creo que tuve una experiencia similar porque yo ya había visto The Room antes y me parecía una película pues, mala y pues me da igual, ¿no? O sea, creo que era como de esas películas obligadas que tenías que ver pues, para entender más o menos como del internet y cosas así, ¿no? Y me acuerdo que estaba pues en su ciclo de premiaciones de Room, Disaster Artist y que muchas personas hablaban de ella. Y decía, pues es película de The Room, ¿no? Es como tipo documentando. Entonces la vi. Y dije, wow, o sea, que cambia completamente la perspectiva de The Room, el saber la historia detrás, porque pues yo no tenía idea de nada de The Room más que del meme, ¿no? Y creo que esta película te habla más sobre, pues, cómo es realmente la experiencia de Hollywood, la experiencia de Hollywood a través de, pues, unos ojos comunes o unos ojos más independientes, ¿no? ¿Cómo es tratar de levantar una película por tus propios medios? Y es a veces deprimente, ¿no? Porque lo ves y no sé, un joven creador que está tratando de sacar su película de muy poco presupuesto adelante y escucha estas historias comunes de gente que pues trata de hacer lo mismo y no le sale. Y creo que es un poco, pues sí, deprimente, pero luego ves esta película y es como, pues hay algo de encanto o algo de, o hay algo mágico en fallar, ¿no? En fallar como lo hizo Tommy Wiseau de una manera tan rara y que no podría considerarse fallar, ¿no? Pero pues sí, es una muy buena película y el libro para mí es muchísimo más interesante y más rico. Da más detalles a ciertas cosas como la personalidad de Tommy, más allá del set y más allá de pues la vida pública, sino más en un nivel personal y creo que es muy interesante saber cómo piensa Tommy. Sí, bueno, yo concuerdo con Rafa en que el libro tiene eso muy interesante de quién es Tommy. Y bueno, yo la película del Disaster Artist ya la vi cuando salió en el cine y pues sí me gustó, se me hizo divertida y así, pero pues ya no, como que pasó. Pero el libro yo creo que es más entrañable porque, o sea, bueno, te cuenta la historia Greg Sestero y entonces como que se vuelve más personal y es extraño porque siento como que su objetivo, o sea, como que
disfrazó el libro de un libro de cómo se hizo The Room para pues, reírnos un rato, pero en realidad yo creo como que lo que intentaba hacer al contar pues esa historia de su amistad con Tommy y de cómo hicieron la película, más bien es como, bueno, estoy recapitulando lo que pasó, intentando comprender qué tiene que suceder adentro de la mente de una persona para crear una cosa tan extraña como lo es The Room. Y yo creo que eso, ahí está como el valor del libro, porque sí, o sea, habla de Tommy y es como, mientras más habla de él, se te hace una persona aún más extraña. Y, o sea, extraña en muchísimos sentidos, como no solo como quién es él y de dónde salió, que te metes a Wikipedia y te sale que pues nació en Polonia y cosas así, pero es como, pues sí, ¿no? Pero pues como que aún así es una cosa súper ambigua y extraña, y hasta cosas como que eso, ¿no? Que les estaba contando hace rato que se quedaba dormido comiendo, ¿no? Y es como, pues sí, o sea, definitivamente es una persona pues extrañísima. Y yo creo que, o sea, sí es algo, una reflexión válida que hay que hacer como psicológicamente de qué pasa cuando lo que tú quieres externar honestamente sea The Room. O sea, es como una especie de síndrome de impostor extraño donde siento que yo me percibo de cierta manera, pero al mismo tiempo soy consciente de que todos me perciben de una manera muy diferente a la que yo me percibo, y eso es algo aterrador, y yo creo que ahí hay algo interesante. Yo quiero hablar sobre la experiencia tan distinta que es ver la película y leer el libro, porque ves la película y te cagas de risa. La película está hecha más de forma de comedia, pero el libro es mucho más serio, y yo veo la película y me río, leo el libro y me siento mal. Con la película me siento como jajaja, what a story, Mark, pero el libro digo de chale, ¿no? Este es alguien en serio que puso $6 millones y mucha gente se estaba riendo de él en sus espaldas, y que básicamente nadie lo comprendía. Y es el sentimiento que da, por ejemplo, la película en la escena cuando está en la premiere y se sale a llorar, ¿no? Es el sentimiento que tienes todo el rato en el libro. Y también el sentimiento de tantas dudas. O sea, ¿qué pedo con Tommy Wiseau? ¿De dónde sacó el varo? Es que es tan raro, ¿no? O sea, porque algo que tengo que decir es que vi la película hace tiempo cuando salió, y pues yo me pensé que todo era como un Deus Ex Machina para ir rapidito y llegar al punto a donde se hace The Room. Entonces cuando leí el libro, nada más me quedé con las dudas de, a ver, ¿qué pedo? Entonces, ¿de dónde sacó el dinero? ¿De por qué tenía un apartamento en Los Ángeles? O sea, no sé, siento que es un libro que habla sobre Tommy, pero aún así no te explica a Tommy, porque así es él, ¿no? Es una persona, pues, secretiva, y se me hace muy chistoso que eso sea en la vida real, ¿no? O sea, no me lo imagino de una forma seria en la vida real diciéndote que tiene 20 años cuando se ve con un pinche señor de 50. Fue una experiencia muy chistosa. La verdad es que te complementa tantas dudas de The Room, te explica algunas otras cosas, ¿no? Que como que en algunas partes del libro me imagino así el set, pero aún así, no sé, son muchas dudas que me deja aún así sin resolver. Siento que Tommy Wiseau es como decía Sharon, que te metes a Wikipedia y ves que nació en Polonia, pero en realidad no está confirmada esa información. O sea, solo es como pura especulación de que es de Polonia y que tiene de que Wiseau viene de un apellido de Polonia, que es un apellido común, pero nada de eso ha sido como totalmente confirmado, y eso me sigue como volando la cabeza.
Sí, no, bueno, yo la verdad debo decir del libro que me gusta el formato que le pusieron, de que es más como si estuvieras leyendo una novelita, pero sabes que es la realidad y sabes que eso pasó y sabes que es la experiencia de una persona en su manera más honesta de contarla, y que lo mejor de todo, bueno, para mí, lo más interesante de leerlo, como dice Isaac, es que el protagonista justamente no es la persona más misteriosa, ni la más intrigante, ni la más interesante, por así decirlo. El protagonista es justamente la persona que convive con esa persona. Es como si quisieras hacer una novela de Batman, pero contada desde la perspectiva de Robin, o sea, algo así. Y eso lo hace pues curioso, más que nada, obviamente sabiendo que Tommy Wiseau existe y que te deja todavía con esos gaps de es que esta persona, ¿qué onda? ¿De dónde salió? ¿Por qué lo motiva lo que la motiva? ¿O qué onda con su dinero? ¿Por qué es como es? O sea, cómo se construyó el nombre de Tommy Wiseau. Yo de hecho, y creo que más personas aparte de mí, si llegan a tener esa como intriga de si efectivamente el nombre de Tommy Wiseau es un nombre real. Si alguien lo sabe, pues sería muy amable de decírmelo, porque yo de verdad lo he llegado, mientras estuve leyendo el libro lo pensaba como de, chinga, ¿ya poco si se llamara Tommy Wiseau? También será de las cosas que llega y dice nada más para hacerse más misterioso de lo que ya es, y más porque la primera parte le cuenta el Greg, ¿no? Que no, es que estábamos en un restaurante y que le muestra su licencia de conducir y dice, no puedo aceptarte esta licencia y no sé qué. Es como de, pero ¿por qué no, dude? O sea, es que no me dices nada más de ahí, ¿no? O sea, es como, no creo quién, en algún lugar escuché esta metáfora de que decían, lo que hace interesante un perrito, es que no lo entendemos, y nuestra naturaleza curiosa humana lo que trata de hacer es rellenar como esos hoyos, esos gaps de cosas que no terminamos de entender a pesar de que sabemos que existe. Y eso es justo lo que nos mantiene tan interesados en cuidar del perrito, ¿no? Porque de alguna manera nos incita a descubrir esas partes que no le conocemos. O sea, es como una cuestión un poco más, como se dice, instintiva, ¿no? Y lo mismo pasa con los bebés, y siento yo que algo similar pasa con Tommy Wiseau. O sea, como que tiene tantos gaps que te incita a querer entenderlo y nunca vas a llegar a entenderlo, y incluso en internet, que es tan vasta la información, no llegas a encontrar datos verídicos ni confirmados, ni mucho menos, y lo que encuentras son cosas muy superfluas, como que nació en Polonia. O sea, eso realmente no te dice mucho. Y es justo también lo que hace interesante incluso a The Room, ¿no? O sea, uno ve la película y dice, bueno, pues está aquí la película, pero ya después de, no, creo que lo dijo Rafa, no me acuerdo, ya después de darte cuenta de cuál es el trasfondo que llevó a The Room a existir, es cuando te empiezas a dar cuenta de que The Room no es solo una película chistosa, o no es solo una película chafa, o no es solo una película tal o tal, es una película que tiene un montón de historia detrás, y esa historia la hace todavía más rica porque la historia en sí es rica, ¿no? Y ya hablando del libro particularmente, insisto, ese formato que le dio Greg de como tipo novela, y que lo cuenta mucho a detalle, y que bendita sea su memoria porque se acuerda de un montón de cosas, le da un montón de riqueza, porque, bueno, ya esto es opinión personal, a mí se me hizo mucho más interesante leer el libro, así ya después de haber visto la película, que ver la película por sí sola, porque siento yo que el verdadero meollo de The Room, o una de las cosas que a mí más me intrigan de The Room, es justamente cómo llegó a existir The Room. O sea, no el hecho de que exista The Room, sino cómo llegó a existir, porque efectivamente es una película rara hecha por una persona todavía más rara. Entonces sí, pues básicamente eso, pero pues sí, o sea, si les interesa la película, audiencia, sin duda se tienen que echar un clavado por ahí en Disaster Artist, ya sea por el texto o por la película, porque sí vale la pena darse cuenta de todas esas cosas que a lo mejor uno asume, y de verdad que lo que te cuentan, pues es la típica frase trillada, ¿no? Lo que te cuentan te hace darte cuenta de que la realidad supera la ficción, ¿no? Y yo sí considero más rica la historia que hay detrás, así pues la realidad contada con todo el lujo de detalle, que como tal el hecho de que exista el producto final, ¿no? Algo de lo que hablaremos después ya con BoJack Horseman para el final de este bloque, pero que de Disaster Artist hace
hace darnos cuenta es que la industria tiene un montón de problemas de sistema, ¿no? Y es que a Hollywood no le importa realmente si la trama es buena, a Hollywood no le importa realmente si los actores son profesionales. Lo que Hollywood quiere, como cualquier negocio, es vender boletos, ¿no? Y vender mercancía y vender, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un video muy bueno de uno de los guionistas de Superman, se llama Kevin Smith, donde él cuenta una historia, ¿no? Y él cuenta que es un gran aficionado de los cómics, le encanta Superman, y cuando va a venderle la idea al productor de lo que él quiere hacer para una película de Superman, el productor le dice sí a todo, lo único que quiero es que haya arañas, que su último enemigo sea una araña, ¿no? Y él, bueno, pero no hay arañas, Superman no tiene ningún enemigo araña, ¿no? ¿Por qué habría una araña? Dice, no sé, no me importa, yo quiero que haya una maldita araña y que Superman pelee así es épicamente contra una araña porque es lo que yo quiero ver en mi película. Y pues Kevin Smith, guionista hambreado, pues tiene que decirle que sí, no tiene opción. Si quieres trabajar en Hollywood, tienes que decirle que sí a lo que te dice el productor, ¿no? Por eso Harvey Weinstein era Harvey Weinstein. Y luego ya de un montón de problemas se va y ya no produjo Superman, pero produjo una película que se llama Wild Wild West con el... ¿Cómo se llama este actor? Will Smith. Y al final hay una araña, ¿no? Y lo que cuenta este guionista, Kevin Smith, es que el productor va a hacer lo que quiera y el guionista, el escritor, el director, todos ellos van a tener que doblar las manitas y decir que sí. ¿Qué pasa en The Room? Que nuestro productor, nuestro director y nuestro protagonista son la misma persona. Pocas veces se da en una gran producción de Hollywood que el productor aparezca en las películas, pero normalmente cuando pasa de una forma más o menos conocida, ¿no? Ahí está el caso de Clint Eastwood, que suele dirigir sus propias películas donde se estelariza y suelen ser muy buenas, técnicamente hablando. No suelen ser... poniendo escenas donde chupa pies. Quentin Tarantino, que siempre se mete como cameos. Hasta Shalaman lo llega a hacer, ¿no? Bueno, Shalaman es otro caso, pero normalmente cuando lo hace un actor preparado que sabe qué onda y es el director también, pues entienden más o menos cómo funciona la dinámica de Hollywood. Y aunque no sean películas exitosas como The Room, porque The Room es muy exitosa, eso me queda claro, sí son técnicamente buenas. Y en la industria realmente eso ya cada vez más se va diluyendo y diluyendo y diluyendo. No solo en la industria de Hollywood, también en la industria de la música, donde ya hay 35 escritores de una canción, donde la producción pasa por 35 manos y es cada vez más difícil encontrar la honestidad de la intención del escritor o del director en una obra, ¿no? Lo vimos hace unas semanas con el Snyder Cut. ¿Qué pasó en el Snyder Cut? Pues bueno, la visión que tenía Zack Snyder, que es un megalómano, todos lo sabemos, pues no era la que vio reflejada en la producción que él inició y pues quería a fuerzas hacer su propia película donde él hiciera lo que él quería. Y pues salió y es la misma película, ¿no? Realmente no cambia nada, solo es una lucha de egos en Hollywood, porque eso es lo que es Hollywood, es el ego exacerbado. Y lo veremos mejor en BoJack Horseman, pero yo creo que The Room es muy honesta en eso, ¿no? The Room te está diciendo, sí, esto me gustó, soy yo, y esta es mi película y me vale. Y ahí está. Y si no te gusta, pues qué pena, yo la hice con mucho cariño y con mucho amor, y te sientes mal cuando ves a Tommy llorando fuera del cine. Pero al mismo tiempo dices, dude, hay personas que nacieron para hacer algunas cosas y estás tú, ¿no? Que hiciste algo que sí querías y qué fregón que querías, pero vamos, ¿no? Salió un fenómeno de culto porque ninguna otra película ha tenido la oportunidad de hacer esto, ¿no? De que el director, el productor, el estelar, todo sea la misma persona. Fenómeno indistinguible de un cómic de los 80s. Hablaremos de la conexión entre Disaster Artist y The Room en el próximo bloque. No se despeguen, están en Cinéfilos. Pene de vaca. Es curioso porque creo que fuera de cuando hablamos de una película que te cuenta la historia del budismo zen con un libro del zen, tenemos un episodio con una relación muy directa y que aún así es chistosa. Problemática, ¿no? Ajá. Claro, sí. El problema con el zen, el problema con todos los libros asiáticos es que no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ninguna trama, no tiene ninguna historia y ninguna narrativa fija. La narrativa es súper diluida y súper líquida. Y ellos ya eran posmodernos desde antes de existir el posmodernismo, ¿no? Y sí, eso es lo complicado de este tipo de historias. Deberíamos de ver el día que Nietzsche lloró.
El día que Nietzsche lloró. Para hablar de ¿Es una Nietzsche. película? Es una película. Sí. Oye, no sé si pensaron lo mismo, pero yo cuando estaba leyendo las descripciones del Greg sobre Wise estaba pensando, güey, es que está escribiendo casi como al Drácula de Bram Stoker acá. Sí, o güey, bien como entrevista cabrón. de vampiro, así como un güey acá excéntrico que vive en su cueva. Güey. Que no sale de noche, Muy tiene raro, su ah, sopa sí. negra y es todo Que pálido. siempre usa lentes. Ajá. Habla mal inglés, sí. Muy raro. Está muy bueno. Sí, libras. A mí el libro no me parece una joya, está chistoso, pero no está. chistoso, güey. No es un gran libro. Pero está entretenido. Está entretenido, eso sí. Eso sí. También hay un libro que alguna vez quise leer, pero me dio mucha hueva, que les cuenta la historia de esto. Se llama Superman contra Hollywood. Y cuenta la historia de toda la creación detrás de Superman y cómo se peleaban todos entre el actor, el director, el de fotografía, el guionista, porque todos querían hacer a Superman algo distinto, ¿no? Y la idea aquí es que Superman es el ícono de América. O sea, el poder de Superman realmente es que es gringo, ¿no? Pero ningún gringo se pone de acuerdo en qué representa. O sea, todos sabemos, todos se identifican con Superman, pero nadie sabe qué es Superman. Superman puede hacer muchas cosas, ¿no? Y, que el pelo largo, no, que el pelo corto. Que súper fuerte, no, que tiene vulnerabilidades. Y así, una cantidad así ridícula de cosas de Superman. Y ese libro está interesante. Se llama Superman contra Hollywood. Está cagado. Güey, ¿por qué nunca me habías recomendado este libro? Suena al mejor libro del universo. Porque no está tan bueno. Te digo que lo empecé a leer y me dio hueva, de que dije, pues sí, chida la discusión, pero es un libro de chismes, es un TV Notas. Pero un TV Notas de todos. Nietzsche con Salomé y con... ¿Cómo se llama este doctor? Breuer y Freud. ¿Te imaginas? Hubiera sido un gran proyecto. Entonces, vaya, para el siguiente bloque ya hablamos como de más el pedo de la industria, así de que la lucha de egos y acá, ¿no? El siguiente bloque, pues siguiente semana, ¿no? Este es el bloque de la... No, diría- o sea, en yo diría el, o que sea, en la este es el siguiente tema, parte, ¿no? vaya. Sí, o sea, ¿Qué es lo que hace, Simón, qué es lo que Simón. hace a Room, qué es lo que hace a Room exitosa? ¿Por qué hay películas exitosas malas y por qué hay películas no exitosas buenas, por ejemplo? Me late. O por qué es importante la conexión entre los escritores, los productores, los guionistas, los actores y demás. También- A mí me gustaría hablar mucho del casting, por ejemplo. Yo creo que el casting es de las cosas más importantes para una película. sí. Y, por ejemplo, The Room tiene un casting un poco extraño. Podemos hablar de eso también. Sí, y aparte igual en Disaster Artist, bueno, o sea, no solo en Disaster Artist, yo digo que en la vida real hay muchísima gente que se va a vivir a Los Ángeles solo para estar viendo los castings que hacen e ir. Entonces como que sí es una de las partes más importantes porque Pero es donde eso, muchos artistas están dispuestos a hacer literalmente lo que sea por entrar al mundo y ya después, 10 años después, escuchas la historia de qué es ese lo que sea para esas personas. Exacto. es que esa historia está más bien está mejor ejemplificada en Mulholland Drive. Güey. Entonces yo creo que esa quedaría más para Mulholland Drive. Pero pues bueno, o sea, hazla de lo que quieras, ¿no? País libre. ¿Quién soy yo, no? Sí, güey, ¿quién Jesús. soy yo, no? Pues ya, ¿empezamos? Simón. Va. ¿Quién ¿Quién empieza? empieza, Alex, no? ¿Empiezo yo? Sí, con la pregunta que hiciste que ¿De la ¿qué hace película? que estas películas sean malas, buenas, Me etc.? parece excelente. Y estamos de vuelta con este segundo episodio en el bloque de los problemas del entretenimiento y la industria en Hollywood, sobre todo. Y yo les traigo una pregunta que se originó en el primer bloque, pero que traemos hasta aquí, que es, ¿cuál es la determinante, ¿no? ¿Cuál es el factor determinante entre que una película sea exitosa o sea no exitosa? Porque The Room, yo creo, diría yo, es una mala película muy exitosa. Pero así hay películas muy buenas que no son exitosas, que nadie conoce, que nadie ha visto, que no se distribuyen, que se hacen y se ven en 3 cines y ya pasan al olvido. ¿Qué creen ustedes que sea? Bueno, yo voy a tomar la pregunta primero. Y para mí yo creo que es un rebote constante entre lo que piensa el público y lo que pensaría la crítica especializada, ¿no?
porque, vaya, o sea, no hay como un comité mundial que decide, que le dé valor a las películas, ¿no? O sea, es igual con las pinturas o con la música. Por ejemplo, hay una pintura muy curiosa en el aeropuerto de Guadalajara, que es Maribel Guardia posando contra un caballo así al óleo. Pues es muy cagado, ¿no? Si van algún día al aeropuerto de Guadalajara tienen que verla. Pero es una pintura que está valuada en 500,000 pesos. Y yo me pregunto, o sea, ¿quién vergas le daría ese valor a una pintura de Maribel Guardia? Pero, pues, es lo mismo con las películas, ¿no? Al final de cuentas, sí tiene cierto valor la crítica especializada, pero para mí es un consenso entre los fanáticos del cine o las personas que consumen cine el hecho de, pues, no sé, hablar de ella y de escuchar lo que dicen los críticos y también formarse su propia opinión. O sea, es muy raro, ¿no? Es muy raro cómo funciona el consenso, pero pues yo supongo que es una constante retroalimentación, yo diría. Yo no sé, yo pienso que decir algo que es bueno o malo es algo súper complejo, y yo creo que cuando uno llega a una conclusión de qué definir bueno y malo, o exitoso o poco exitoso, termina siendo una definición meramente personal y que solo aplica a mi persona y no al general. Porque yo creo que hay miles de marcos de referencia y miles de parámetros con los cuales podríamos determinar eso, ¿no? O sea, hay mucha gente que verídicamente piensa que una película es buena por cuánto dinero junta. O sea, y sí me he topado con gente que piensa eso, ¿no? Que, o sea, hace como 2 semanas estaba la noticia de que Avatar había sobrepasado a Endgame en las taquillas porque la habían reestrenado en China. Y otra vez, y de la nada me salieron un montón de discusiones de no, ¿cómo creen? Si Endgame tiene que ser mejor, ahorita que la vuelvan a reestrenar y nosotros vamos a pagar a la taquilla para que Endgame siga siendo la mejor película de todos los tiempos y la más taquillera, ¿no? Y yo pienso que esa es una estupidez, ¿no? Pero hay gente que piensa que eso define una película como exitosa y buena, ¿no? Y bueno, yo diría, bueno, es que hay 1000 cosas que considerar, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algo que yo pienso a veces de las películas buenas, que era algo que decía, creo que lo decía Tarkovsky, que a él no le importaba si la vean 1000 gentes o si la veían muy pocas, o si todo el mundo le decía que era una basura, o si todo el mundo le decía que estaba muy padre. A él lo único que le importaba era cuando le llegaba una carta de una persona que le decía, vi tu película del espejo y pienso que, bueno, y me sorprendió mucho que en la pantalla pusiste lo que yo viví en mi infancia, y ahí yo me siento identificada con lo que tú creaste. Y Tarkovsky escribió, y pues ahí yo siento que ahí ya valió la pena para mí haber hecho la película. Y entonces ahí para Tarkovsky ya fue un éxito hacer su película, y para él fue una buena experiencia. Y yo pienso, cuando yo veo a veces una película y siento que conecta conmigo y me siento muy identificada con eso de una manera honesta y sincera, para mí es una experiencia estética buena y valiosa. Sin embargo, pues hay gente que no le atribuye el mismo valor a las mismas cosas, y hay gente que pues le dará valor, no sé, en Tumblr me he encontrado también gente que piensa que una película es valiosa por su fandom y por el tipo de fandom y qué tan grande es el fandom, ¿no? Que hay gente que le echa un montón de hate a Avatar porque solo tiene Avatar, el de los monos azules, ¿eh? No del maestro de los monitos azules de James Cameron, que dicen que es una película muy poco exitosa a lo largo del tiempo, porque aunque haya sido muy taquillera, no tiene un fandom sólido en las plataformas donde se desenvuelven los fandoms, y en AO3 solo tiene como 100 fanfics, y por eso es una basofia y no es una película valiosa ni exitosa. Y así uno se va encontrando diferentes perspectivas de qué hace
valiosa una película. Hay gente que, no sé, a veces, por ejemplo, la esposa de mi papá, si me escucha, por aquí, saludos, luego ella me ha contado que a ella le gusta que la trama la sorprenda y que no sepa lo que está pasando y cosas así, ¿no? Y pues bueno, ella le encuentra valor en eso. Y bueno, yo, Sharon, o sea, pienso que está como lo personal, y en mi persona yo pienso que como que lo importante es eso que les comenté de Tarkovsky, que uno como que verdaderamente pueda conectar, ¿no? Que alguien exprese algo y digas, oh sí, esto que tú expresaste conecta con las cosas que a veces suceden en mi cabeza y hace clic, y entonces me siento comprendido y siento que en este mundo no estoy sola y comparto mi experiencia humana con alguien más. Y ya de otra manera que intento ser como más objetiva y como que acá verme cineasta mamadora, yo pienso que una buena película quizás sea por su impacto cultural y su relevancia cultural, y no solo en el presente, sino a través de los tiempos. A ver, pensemos en un ejemplo. Bueno, aquí, por ejemplo, The Room, ¿no? O sea, definitivamente The Room hizo un impacto cultural en nuestra manera en la que vemos las películas, en eso que pensamos de Tommy Wiseau, que qué persona tan extraña es, en nuestra visión de cómo vemos a Hollywood. Pues ahí ya hay un impacto cultural y puede cambiar la manera en que piensan las personas. Y bueno, también, por ejemplo, Avengers, pues también yo puedo decir que tiene un impacto cultural muy importante, y aunque mucha gente diga que sea basura y a mí, Sharon, no me gusten esas películas, pues sí pienso que en parte, no necesariamente por la taquilla, sino porque son películas que le llegan a mucha gente, y que, no sé, que por ejemplo que salga lo de Black Panther inspire a muchas personas de las comunidades negras, pues ahí ya hay un impacto cultural y se vuelve relevante en la vida de las personas, ¿no? Y a veces, quizás suene muy cheesy y cursi, pero yo me acuerdo mucho de este capítulo de Sex Education de la segunda temporada, que a una de las chavas como la acosaron en el autobús, y entonces todas se unieron, todas las compañeras del salón, y todas se subieron con ella en el autobús, y me acuerdo que lloré mucho con esa escena. Y entonces recientemente pues sucedió que ahorita la Facultad de Arquitectura está en paro, y entonces las chavas se unieron para hacer un grupo como organizado de mujeres de nuestro salón, de nuestro grupo, y entonces hicimos cosillas, ¿no? De denunciar, hicimos un correo, le mandamos unos correos a los profesores y así, pues como para mantenernos unidas. Y entonces fue como, wow, o sea, empezamos todas a decir como de, ay, qué bonito es estar unidas y así. Y fue como, sí, este es como el capítulo ese de Sex Education donde todas se unen y para apoyarse entre sí. Y entonces ahí es donde te das cuenta como de la relevancia que tuvo, por ejemplo, ese capítulo en nuestra vida cotidiana y en nuestra lucha social del feminismo, y por sentirnos seguras y porque se respeten nuestros derechos humanos, aún así sea una serie X chafuca de Netflix, ¿no? Y así hay un montón de cosas, ¿no? Uno puede pensar en la película de Historias de Tokio también. Yo pienso que culturalmente es importante porque, pues, como personas del otro lado del mundo nos deja echar un vistazo a lo que pasaba en esa situación, hasta Nuevo Orden, ¿no? O sea, yo odié Nuevo Orden, pero sin embargo, cosas como Nuevo Orden tienen relevancia cultural porque te das cuenta de lo desligado de la realidad que están ciertas personas como Michel Franco. Entonces, pues no sé, yo creo más bien creo que a la conclusión a la que voy a llegar es que quizás no sea tan acertado categorizar las películas como buenas o malas, o exitosas o poco exitosas, sino más bien intentar analizar, reflexionar y comprender
cuál es el valor de ese contenido que estamos consumiendo culturalmente, cómo influye en nuestra sociedad y cuál es su relevancia, qué transmite, qué nos dice. O sea, por ejemplo, Joker, ¿no? O sea, ¿cómo fue su impacto? Salieron de la nada un montón de gente incel que dijo, sí, yo me identifico con ese güey y tengo ganas de ir a balacear a la gente que me hizo bullying, ¿no? Y pues ahí es donde como que te das cuenta, ¿no? Porque así un montón de cosas del arte en general tienen que ver, ¿no? O sea, ahí está Guernica de Picasso, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué le damos tanto valor? Pues porque fue una obra que reflejó su caldo de cultivo, donde creció de una sociedad donde acaban de bombardear y todo eso. Y pues con las películas es similar, o sea, reflejan nuestra realidad, como que la muestran digerida, y entonces ahí uno puede darse cuenta de qué es lo que piensa la gente, con qué visión la gente está viendo lo que sucede, los eventos, los hechos, las formas de pensar, los paradigmas, y yo creo que más bien eso es lo que hay que pensar, más que decir buena o mala, exitosa o no exitosa. Creo que acabas de dar en el traste justamente con mi definición de lo que viene a ser la intención del arte, obviamente, pues ya en muy pocas palabras, ¿no? Transmitir. Palabras más, no palabras menos, transmitir. O sea, el simple hecho de llegar y poner un mensaje ya como a través de un medio que le puede llegar a otras personas, y que este mensaje también al mismo tiempo pueda llegar y decodificarse dentro de la mente de esta persona para entenderlo, apropiándoselo a su propia vida o a su propia experiencia. Para mí esa es la intención final del arte, sin duda. O sea, y yo lo digo como aspirante artista, por no decir artista actual, porque digo aspirante pues, porque sigo estudiando y todavía estoy muy verde, pero pues ya, o sea, uno se va incursionando poco a poco en esos rollos, ¿no? Pero al mismo tiempo, aquí viene mi característica crítica al capitalismo que casi nunca falta, pues también hay que tomar en cuenta que si no se gana dinero no se vive, ¿no? Y también por eso está tan extendida esa idea, ¿no? De que no, que de artista te mueres de hambre y que no sé qué, porque luego sí llega a ser muy conflictivo, o sea, y de verdad que yo, aún ahorita que estoy un poco más cerca de ser parte ya bien de la industria de artista, es cuando más dudas he tenido al respecto y cuando más crisis me han llegado por eso, de que es efectivamente lo que dices, tú llegas, transmites tu mensaje y con que te des cuenta de que unas cuantas personas están siendo influenciadas por lo que tú les quisiste decir, de verdad que te llega en el corazón, ¿no? Te llena los sentimientos y dices, sí, ya me puedo dar por bien servido con esto, ya a veces hasta te llega el feeling de ya puedo morir en paz. Pero por otra parte, pues también está el otro lado, ¿no? La otra cara de la moneda, de que pues si bien uno como artista, o sea, como personalidad de artista que es, se siente pleno con ese tipo de cosas o se siente plena, pues también está la parte del artista como profesión, ¿no? Y como profesión ejercida en este mundo que se mueve a través del dinero, ¿no? De todo es consumo, de todo es yo te pago para que tú me des, y etcétera, etcétera. Y ahí viene donde está lo conflictivo de todo esto, y de verdad sí, para mí sí es conflictivo porque pues está la parte de sí, ok, transmitiste tal, pero si tu película o tu producción o lo que hayas hecho no llegó a cubrir el presupuesto que utilizaste, pues tienes una pérdida de ganancia ahí, ¿no? Y como pérdida de ganancia, pues obviamente no estás destinado o destinada a vivir de esa producción, ¿no? Y si sigues con ese mismo hilo, esa misma racha, pues vas a seguir yendo en picada, ¿no? Y eso también es un asunto, porque a mí sí, por ejemplo, me ha llegado a hacerme cuestionar, bueno, ¿hasta dónde está bien pintar la línea tan delgada entre hacer arte por amor al arte y entre hacer arte como una profesión de la que uno puede vivir? Porque sin duda puedes vivir haciendo arte. El asunto es justamente ese, ¿no? Y eso sí, para que veas, no me lo explico, o sea, creo que ni aunque fuéramos sociólogos o lo que fuera, nos lo podríamos explicar al 100, están los mensajes que por más que un grupo de personas los vea como muy bien transmitidos, el grueso de la población que consume esos contenidos no los percibe de la misma forma, y ahí vienen las películas o las producciones, pues, que no tienen impacto de manera
como pues ya a gran escala, ¿no? O sea, porque pues de repente surgen como los impactos a menor escala, que insisto, uno como artista se siente chido con eso, pero pues desgraciadamente no se vive de eso, ¿no? Y sí está denso también, o sea, porque también está, digo, en una película, por ejemplo, es un poquito más fácil de deducir cuál es el presupuesto que se utiliza, por ejemplo, pero yo que le tiro mucho a la parte de artes visuales, yo sí puedo poner un ejemplo un poco más off topic, digo un poco porque pues al final es industria del arte, pues que de repente cuesta trabajo ponerle un presupuesto a cosas tan abstractas y de alguna manera tan ambiguas como puede llegar a ser una obra de arte visual, ¿no? Porque digo, sí, obviamente cobras los materiales que usaste, cobras por tiempo, etcétera, 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 pero pues también tienes que poner de por medio, digo, igual depende de la complejidad, pues que está el concepto, o sea, también tienes que cobrar la idea, o sea, no siempre es simplemente llegar y darle a la gente una manera visual de representar un algo y punto final, o sea, muchas veces la idea es realmente el contenido de la obra, más allá de lo que se ve tangiblemente. También está, bueno, sí, cobro tiempo, pero ¿cómo cobro el tiempo? O si soy una persona que todavía no es bien reconocida, no me van a tomar en serio, pero no por eso mi arte es menos bueno, porque sí, efectivamente también concuerdo con eso, ¿no? Tú no puedes llegar y categorizar de manera tan arbitraria ese tipo de cosas como con palabras bueno o malo, ¿no? O sea, sí, es todo un mundo eso, ¿no? Y definitivamente nos podríamos extender muchísimo más hablando de eso. Nada más quiero concluir como que sí, hablando justamente como aspirante artista, a mí de verdad sí me han llegado mucho mis crisis de, híjole, es que no solo el hecho de qué tal que no gano de esto, es qué tal que no genero el impacto que quiero. O sea, de repente es como inevitable tener ese temor, ¿no? Y si no sale como yo lo tengo en la cabeza, y si la gente no lo percibe como yo lo percibo, tratando de ponerme por fuera de mi idea, o incluso ya de que si sí lo perciben así, pero no resulta fructífero en términos económicos, o sea, porque yo, por ejemplo, sí, pues yo que soy una persona de hacer muchas ideas y de todo el tiempo estoy matándome la cabeza con cosas que probablemente se pueden traducir en overthinking a veces, pero pues a mí sí me gustaría llegar y, o sea, suena a lo mejor muy utópico llegar y por ahí hacer una que otra producción independiente, pero de verdad que todas estas cosas que uno toma en cuenta ya que las piensa y más después de conocer la historia de Room, por ejemplo, pues que sí te ponen como la crisis, ¿no? De ay, díjole, o sea, es que yo tengo el utópico en la cabeza, pero eso realmente quiere decir que va a salir como lo planteo, porque al final a quien le tengo que llegar es una masa homogénea de personas, ¿no? Y ok, sí, siendo independiente, a lo mejor como dice Sharon, no me acuerdo si es Sharon o Alex, pero bueno, se queda un poco más puro el mensaje que yo tengo de un inicio, ¿no? Intencionado. Pero ya cuando son producciones más grandes, pues también tienes que tomar en cuenta que todo el equipo de producción, los escritores y los productores, los directores, los actores, incluso si es que es un live action, o los animadores si es una animación, ¿qué? Así, ya tienes que tomar en cuenta que todo ese grupo de personas tienen que actuar como un ente homogéneo, y cuando no actúan de tal manera, cuando empiezan a haber discrepancias entre yo tengo esta proyección de este concepto, pero esta otra persona tiene esta proyección diferente, y ya no se pelearon entre escritores porque no se ponen de acuerdo, ahí también llegan unas cuestiones diferentes que sí, a lo mejor termina saliendo algo que en términos de taquilla termina siendo exitoso, pero tal vez en ese punto la intención original del escritor se perdió entre tantos filtros de personas que fueron haciéndole modificaciones inmensas a la idea original, ¿no? Entonces sí está muy nebuloso llegar y decir, bueno, ¿se mide el éxito por lo taquillero y lo que gana, o se mide por el nivel de transmitir el mensaje inicial de manera eficiente? No, obviamente no respondí la pregunta, si esperaban que lo hiciera, al lamento decepcionarles, es más como para llevárselo en la cabeza y cuestionárselo, pero vaya, o sea, si de por sí medir el éxito llega a ser un poco pues, como por ahí nebuloso, yo creo que en la industria artística es 20 veces más nebuloso llegar y querer definir cuándo es una obra verdaderamente exitosa. Ya perdí el hilo, ya no sé qué decir.
Aparte ya no nos queda tiempo, ¿no? Ya perdí el... Ciérralo entonces. Bueno, ¿yo puedo contestar algo? Bueno, pues no sé, o sea, yo pienso, o sea, en primera, que una obra comunique algo, creo que es muy independiente de lo... Bueno, no necesariamente muy independiente, pero tampoco necesariamente totalmente dependiente de lo que el autor quisiera comunicar inicialmente. O sea, ¿cómo decirlo? Pues sí, o sea, hay como miles de pinturas, quizás pueden significar una cosa, yo jamás sabré lo que quiso decir quizás el autor de hace 300 años, pero aún así para mí significa algo, ¿no? Y ahí está la clara teoría de lo de la muerte del autor, ¿no? Ahí es lo mismo de lo que hablamos el capítulo pasado, ¿no? El mismo fandom puede crear sus propios significados del contenido que está consumiendo y desligar al autor y mandarlo lejos. Entonces yo creo que, y no necesariamente pienso que eso va a ser poco exitosa la cosa, ¿no? O poco influyente o con poco impacto cultural, ¿no? Al contrario, ¿no? Algo está sucediendo que la obra se independizó del autor y está transmitiendo algo, ¿no? También Julio Cortázar lo decía mucho, que decía, es que yo no escribo estos cuentos se escriben solos, yo solo pongo mi mano sobre el papel y el mismo cuento se va desarrollando de una manera esférica y ya contiene dentro de sí el mensaje, ¿no? Y cuando decía, es que, bueno, yo escribí el cuento de Casa Tomada y porque yo lo soñé, ¿no? Y dije, ay, la huevo, está bien extraña esta cosa que soñé y ya la escribí y ya años después resulta que me andaban diciendo, no, es que estabas haciendo unas alegorías a la dictadura en Argentina y no sé qué tanto. Y él dijo, pues bueno, si ustedes ven eso en el cuento, me parece muy bien y están en lo correcto, porque el cuento, las palabras dentro del cuento significan mucho más cosas de las que yo podría pensar en mi cabeza, porque así funciona el arte. Y bueno, esa es una cosa. Y la segunda cosa es que también pienso que el éxito económico, ¿no? Que vivas o no del arte, tampoco necesariamente tiene que definirlo como algo que sea exitoso culturalmente e influyente. Ahí está, no sé, por ejemplo, luego pasa uno por la calle y ve un graffiti que hizo un morro meco y ya te influyó, ¿no? Y obvio ese morro no vive de eso y sin embargo te influyó. Aunque quizás hayan unas cosas así de Jeff Koons, que ese güey ya es millonario por vender sus estatuas y aún así su perro de globito no me comunica nada, ¿no? Entonces yo pienso que son cosas muy independientes y si ganas o no dinero, pues chido, ¿no? Pero pues ahí existe el arte y hay poemas anónimos que jamás sabré si esa persona murió o vivió en la pobreza, pero pues aún así logró comunicarme algo. Y bueno, sí, o sea, quizás no sea así como comunicarme algo como la moraleja del cuento y algo acá muy predicador, pero es algo sencillo, ¿no? Simplemente un sentimiento, una sensación, con que eso lo transmita, yo creo que ahí ya es suficiente, ¿no? Y ya pues que el artista tenga que comer y todo eso, pues sí, ¿no? Pero pues es un tema importante y pues yo pienso que sí tenemos que apoyar a los artistas, pero pues que esté muerto de hambre no quiere decir que no haya creado algo valioso. Sí, bueno, yo comparto tu idea y creo que radica el punto en cuál sea tu definición de exitoso, ¿no? O sea, puedes pensar que tu definición de éxito es ser millonario, ¿no? Ser un cineasta millonario. Pues entonces haces películas que sean comercialmente fáciles de vender, ¿no? Y que puedan hacer mucho dinero, ¿no? Si tu objetivo es ser un cineasta premiado, pues vas a hacer películas que son pues estereotípicamente premiables, no sé, una película de negros gays y así, o sea, te vas a ir por esa línea, ¿no? Y si simplemente tu
definición de éxito es hacer una película o simplemente crear algo, pues te va a salir como a los directores independientes que encuentras en YouTube, en vídeo, etc. Pero bueno, te vas a hacer esas cosas simplemente por el hecho de crear, ¿no? Y creo que eso a nivel del autor, ¿no? Yo así siento que puedes interpretar tu nivel de éxito personal, ¿no? Siendo un artista o un creador. Pero ya en el mainstream, o más bien cuando ya pones tu producto hacia las masas, yo creo que eso ya no depende de ti, ya es algo que va a decidir la sociedad sin preguntarte, ¿no? Si tu película es buena o mala. Y creo que es algo que, si bien los artistas lidian mucho y tienen muchos miedos y muchas inseguridades con respecto a eso, yo creo que debería ser lo último en lo que deberían preocuparse, ¿no? Creo que más bien lo primero que deberían preguntarse y preocuparse es cómo cuentan su historia o cómo expresan lo que quieren decir, a cómo lo va a recibir la gente, ¿no? Porque, pues como decía Sharon, ¿no? O sea, va a haber gente que va a malinterpretar tu obra y va a sacar conclusiones que ni siquiera tú le diste la intención, pero eso pasa siempre con las obras, ¿no? O sea, el autor se vuelve un lector más y se vuelve de dominio público las lecturas. Entonces, siento que ese nivel de éxito hay que dividirlo entre personal y el social, pero para mí es muchísimo más importante tu definición personal de éxito. Entonces, yo creo que tocas así como el clavo, porque pues puedes preguntarle a alguien, bueno, digo, no a cualquier persona, ¿no? Como alguien que sea una referencia importante en el cine, ya sea un blog de reviews, de New York Times, lo que sea, ¿no? De cuáles son las películas más exitosas, o cuáles son, así tan abierto, cuáles son las mejores películas de toda la historia. Y va a haber títulos como Wall-E, Los Siete Samurai, Citizen Kane, Bonnie and Clyde. O sea, va a haber clásicos, siempre hay muchos. Va a haber cosas como Pulp Fiction, que son más conocidas y son más mamadas. Y va a haber cosas como The Big Lebowski, Full Metal Jacket. Vamos a ver una gran variedad de películas que son buenas por distintas razones, ¿no? Que son buenas por su dirección, como son las películas, como se conoce a las películas de... Ay, ¿cómo se llama este pendejo de Full Metal Jacket y de 2001? Kubrick. Sí, de Kubrick, ¿no? Y ese es también otro problema que quiero llevar después, que muchas de estas películas no tienen como relación entre sí, ¿sabes? O sea, como, ¿qué hace una buena película? No lo puedes definir por la relación que hay entre buenas películas, porque no comparten tantas características, porque son muy distintas, ¿no? Por ejemplo, Pulp Fiction no tiene nada que ver con Citizen Kane, y aún así si le preguntas a mucha gente, desde los reviewers te van a decir que Citizen Kane es una de las mejores películas jamás creada, americana, etc., ¿no? Pulp Fiction te dicen que es muy original y lo que sea, ¿no? Mamadores como yo siempre te van a decir que sí. A mí solo me gusta porque está bien chida. La cosa es, ¿qué hacer una buena película? Es como dice Rafa, depende de qué tú veas por éxito, ¿no? No concuerdan la lista de películas que un reviewer tiene como buenas con la que gana más dinero, con la que ha ganado más Óscares. O sea, esas tres listas son muy distintas. La que ha ganado más dinero, Endgame. La que tiene más Óscares, Titanic. Y la mejor película, Citizen Kane. O sea, siempre hay divisiones muy, muy grandes que son muy, digamos, no sé, muy estereotípicas. Las películas que venden mucho son pop y ya está. O sea, son superhéroes, explosiones, Michael Bay. Las películas que ganan más Óscares son dramas. O sea, la verdad es que yo veo como esa variación muy simple. Y las películas que dicen que son las mejores películas de toda la historia siempre son clásicos de los 60 o 80, 90, pero siempre son clásicos. Shawshank Redemption es de los 90. Shawshank Redemption es de los 90 y también está como siempre está en el top de las mejores películas de la historia. Entonces, no sé, siento porque es la mejor película de la historia. Siento que hay estas desviaciones como muy estereotípicas que hacen buenas películas, pero a mí el problema que de verdad me importa es
en términos de dirección, si estas películas son buenas por sus directores, porque si hay algo que comparten estas películas, tanto lo mencionaban en Disaster Artist, que él quiere ser como un Hitchcock. ¿Conocían a Hitchcock como una buena persona? No, Hitchcock encerraba a la gente y les aventaba pájaros, ¿no? Kubrick te hacía escribir 500 hojas a mano nada más porque no quería tener 500 hojas vacías. Kubrick te hacía sufrir también. Entonces, yo creo que este es el pedo con la industria, ¿no? De qué tan dispuestos estamos a aceptar estos abusos de los directores para cumplir con su visión de una buena película. The Room es otra película que, si bien ya quedamos que no entra entre lo normal de bueno o mala, entre estos estereotipos, también tuvo ciertos abusos en el set. Y ese es como mi problema con la industria, contestando a lo que decía Loix un poco y no contestando en algunas cosas, sino dejando más la pregunta abierta de verdad esto, como aferrarte a la idea original que tú tienes sobre tu idea de la película, ¿es lo que hace una película buena? O sea, que nada más una persona le meta ahí y que estés dispuesto a tomar todos los abusos solo para cumplir con la visión virgen de esta idea. Es que eso es un punto que no terminan o que no entienden la mayoría de la gente al ver una película, y cuando ven el nombre de director Alfred Hitchcock, director Stanley Kubrick, y no terminan de entender que ellos son como un CEO de una maquinaria muy grande llena de mucha gente, lo que es una película. Y ya bien lo decía Caro en los comments que ustedes no pueden ver, pero pues que ahí están. Más en el cine, el artista o el director no tiene la responsabilidad total, porque si bien esto es el único, bueno, no es el único, pero es uno de los artes que es colaborativo, o sea, que la visión no sale de una persona y que el producto final no es obra de una sola persona, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de culpar del fracaso o del éxito de la película hacia una sola persona, a mí se me hace estúpido, no sé, en las películas. Y ese es el caso de The Room, ¿no? Y por qué fue una mala película en su momento, y hasta después que se empezó a hacer como cult following, que pues toda la responsabilidad de que la película fuera un desastre fue de Wiseau, porque pues él era el dictador, porque fue productor, director, guionista y lead actor. Y por eso fue que fue un fracaso, y porque su ego no permitió que escuchara otras voces y que le dieran su opinión y que pudieran cambiar algunas cosas y que le dijeran, bueno, por sus modos tiránicos de realizar la película, no le podían decir en su cara de que, güey, o sea, cambia esto porque es una puta mierda, ¿no? Nomás estaban ahí por el cheque y ¿sabes? Y pues por eso es un punto. Pues gran discusión. Grandes temas que quedan abiertos para los próximos episodios. Me quedo con esta disyuntura, ¿no? Entre la división del cine como un arte colaborativo, la responsabilidad del artista, la responsabilidad del espectador, etc. Y creo que The Room abre mucho esta discusión, ¿no? Vamos a seguir hablando del mismo tema con Mulholland Drive y el tema de lo que es Los Ángeles, ¿no? Lo que es vivir en Hollywood, lo que es ir tener el sueño de ser un actor en una gran producción. No tenemos texto para esta, me parece, pero lo tendremos pronto. Sigan nuestras redes sociales para estar al tanto. Y yo fui Aloix, muchas gracias por estar con nosotros. Ya cumplimos nuestras 1000 oídas de cinéfilos, vamos por 9000 más. Así que muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta aventura. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. It's mercy, compassion, and forgiveness I lack, not rationality. Things you own end up owning you. No volteo al pasado, nene, me distrae del ahora. All the moments will be lost in time like tears in rain. ¿Sabes qué decía mi abuela? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Hasta la vista, baby.